Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. De nuevo el Señor me permite estar con ustedes. Es el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador, especialmente en Ciudad Merliot. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Yo me siento muy feliz por este estudio. Ya estudiamos completamente el libro de Génesis. Ahora estamos en Éxodo. Si Dios me da vida, me lo permite, yo voy a terminar los 5 libros del Pentateuco. Claro que será durante varios años que se desarrollarán estos estudios. Estamos en el capítulo 11 y este capítulo 11 habla de la última plaga, o sea, la muerte de los primogénitos. Ya hemos visto la primera parte de este estudio. Hoy vamos a ver 2 lecciones, o sea, la número 37 y número 38. Siempre les doy esos números para que cuando ustedes quieran volverlos a buscar y oírlos de nuevo, bajo ese número, libro de Éxodo, número 37, Alexander Castellanos, y ahí le tira el mensaje. Vamos primeramente a pedir la dirección de nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, hoy es día agradable para ti, día dedicado a ti, día también agradable para tu iglesia. Permite que siempre hagamos de acuerdo a tu santa voluntad. Ya te hemos cantado, ya también continuamos orando y luego ahora pasamos al estudio de tu palabra. Luego haremos la conmemoración de la Cena del Señor y daremos nuestra ofrenda. Que nuestra adoración pues sea aceptable para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En cuanto a este estudio del libro de Éxodo, yo quiero recordarles un poquito de lo último que vimos. Y lo que decía es que no se ganaron el respeto de los egipcios, sino que lo recibieron como un don de Dios, cuando dice: y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. Luego decíamos que además el propio Moisés era tenido por gran varón por todos en Egipto. Entonces, ¿por qué tal vez algunos todavía recordaban su educación real? Y lo más probable es que se le estimaba porque fue el instrumento humano por el cual Yahvé había puesto a Egipto de rodillas. Usted tiene que comprender, mi amado hermano y hermana, que qué hermoso es ser estimado por las personas. Tal vez usted puede ser estimado en un grupo, en una comunidad, pero el caso de Moisés fue algo sorprendente, hermanos, porque era estimado por toda la nación judía, es decir, era estimado por aquellos que habían visto en él que tenía el poder de Dios. Y ustedes recuerdan que en el estudio hemos visto cómo es que algunos egipcios se habían convertido porque habían visto el poder de Dios, o sea, habían aceptado pues el poder de nuestro Dios. Vamos ahora a continuar con este estudio de Éxodo capítulo 11 y vamos a leer los versículos 4 al 8. Miren lo que dice. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto,
y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderá a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y es importante ver que el enojo, bíblicamente hablando, no es un pecado, ¿verdad? Claro, cuando es un enojo en base al pecado, evidentemente que lo será, pero aquí me voy a referir más adelante cuando me refiera a este versículo. Como hemos visto, el párrafo anterior probablemente es una continuación de la escena, lo que vimos en el capítulo 10, 24 al 29, donde empezó entonces Faraón, hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y al final repitiendo pues lo que le dice Moisés, cuando el Faraón le dice, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Yo lo que veo aquí es una situación de que Moisés no se amedrentó. Faraón estaba ocupando su poder de rey, pero Moisés bien claramente le dice, es cierto, bien has dicho, no veré más tu rostro. Yo recuerdo en cuanto al abuso de autoridades, yo una vez que mi esposa y mis 3 hijas fuimos a la ciudad de Managua, estando en la frontera del Amatillo, uno de los agentes me pidió que le mostrara los triángulos que sirven para poner obstáculos cuando uno se estaciona por A o B circunstancias en carretera. Y yo le enseñé no triángulos, sino que eran conos grandes, reflejantes. Y me dice el hombre, pero estos no son triángulos. Yo le dije, la función es la misma. ¿Qué diferencia hay de mostrar conos a triángulos? Sí, pero tienen que ser triángulos, no. Y yo no sé si perdí el control, no sé si lo hice correctamente, pero yo le dije, mira, vos lo que querés es una mordida, porque estás abusando de tu autoridad. Y era cierto, estaba abusando de su autoridad y le maté la moral. Me dijo, váyase, me dijo, está bien. Ve, aquí se ve una situación algo parecida, así podría decirlo, de que Moisés campantemente le dice, bien has dicho, no veré más tu rostro. Moisés, como lo había hecho antes, habló a Faraón para advertirle acerca de esta última plaga. Sin embargo, el preludio de la plaga se diferenciaba de otros avisos similares en que Moisés no adjuntó una cláusula condicional. No dijo en efecto, vendrá la plaga si no dejan ir al pueblo. No se ve esto, pues. En cambio,
anunció de antemano el resultado seguro de la catástrofe. Moisés sabía bien que los primogénitos iban a morir. Es decir, los israelitas debían salir de la tierra. Moisés enfatizó su anuncio abandonando abruptamente la corte de Faraón, dice que muy enojado, con razón, correspondiendo a la ira que Faraón había mostrado cuando leímos el versículo 28 de Éxodo 10. La palabra salir es un tema a lo largo de este pasaje. Faraón le había dicho a Moisés, retírate. Entonces Moisés dijo que el Señor había dicho, yo saldré por el medio de Egipto. Posteriormente, los propios siervos de Faraón dijeron a Israel, vete. Cuando así hicieron, Moisés dijo, yo saldré, y luego salió. Salió pues de la presencia de Faraón. Y por eso es que dice, y descendieron a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán, estoy leyendo el verso 8, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió. Fíjese bien cuántas veces se usa vete, vete otra vez, yo saldré, y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Es decir, la misma palabra hebrea se usa para salir 4 veces. Aquí en Éxodo 4 y 8 se usa una palabra diferente en el verso 28 del 10, donde dice retírate. Es lo mismo, son cuestiones sinónimas. Vete, retírate, el significado es el mismo. Además de irse, Moisés anunció la última plaga anteponiendo sus palabras con las declaraciones propias del profeta. Jehová ha dicho así. Entonces, Yahvé le había dado el mensaje que había de transmitir. Y ustedes tienen que ponerle cuidado que Moisés nunca dejó de transmitir. Una vez entendía lo que Dios le decía, Moisés nunca fue reacio a cambiar o a no hacer lo que el Señor le decía. Moisés fue obediente y lo hizo conforme las instrucciones que recibía de parte de Dios. En varios casos en la narración de las plagas, el texto describe la revelación dada por Dios a Moisés. Sin embargo, no dice específicamente que Moisés le transmitiera el mensaje a Faraón, aunque ustedes tienen que comprender que está claro que Moisés en efecto presenta de esta manera fiel la palabra de Dios al rey. En este caso el pasaje nos muestra que el mensaje es entregado, sin describir el momento mismo de la revelación del mensaje a Moisés. El autor asumió que el lector llenaría los espacios en blanco al leer la historia. Y es que fíjense bien que es bien fácil entender esto. ¿Por qué es fácil entenderlo? Porque ya habían habido 9 plagas y en casi todas las plagas se procedió así. Entonces es deducible que Moisés pues evidentemente, como no está registrado, pero evidentemente lo había hecho. Bueno, Moisés presentó entonces el anticipo del Señor acerca de la plaga. Y voy a dar 7 situaciones que se presentaron. La número 1, ¿quién sería responsable de la plaga? Bueno, el Señor mismo tenía la intención de pasar por el medio de la tierra. Dijo pues Moisés, Jehová
ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto. Número 2. ¿Cuándo habría de suceder? El tiempo establecido era a la medianoche, y así sucedió. Imagínense qué terrible, ¿verdad? Una matanza, porque hay que entender eso, una matanza de todos los primogénitos de los egipcios. Número 3. ¿Qué implicaba la plaga? Dice que morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Número 4. ¿Quiénes se verían afectados? Todos los egipcios, desde el más grande, Faraón, hasta los más pequeños, esto es, el primogénito de la sierva, que dice la Escritura que está tras el molino. Número 5. ¿Cómo reaccionaría el pueblo? Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto. Este clamor de horror, oígase, entiéndase bien, horror es mucho más que miedo. Horror, usted puede ver el horror en la cara de una persona que se le transforma, es algo realmente espeluznante. Entonces, se ve pues que claramente que este clamor de horror, dolor y pena sería mayor que cualquier otro que se haya escuchado en Egipto. Número 6. ¿Quién se salvaría? Bueno, los israelitas no serían afectados por la plaga, con el fin de que los egipcios vieran que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y más adelante vamos a ver a la hora del sermón lecciones sobre esto. Número 7, y sería el último. ¿Cuál sería el resultado de la plaga? Cuando los siervos de Faraón se inclinaran ante Moisés e instaran a los israelitas a salir, estos finalmente saldrían. Porque miren lo que repetimos en el versículo 8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Lo que vemos en Éxodo 11, 4 al 8, hay varias expresiones que merecen un análisis adicional, y vamos a entrar a ese análisis emocional. Siempre lo voy a enumerar para la mejor comprensión de ustedes que están escuchando. El número 1 es el primogénito. Dice: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. El hecho de que los primogénitos habían de morir hacía de la tragedia algo doblemente horrible, hermanos. El primogénito era considerado el miembro más valioso de la familia. Yo recuerdo que nosotros fuimos 4 varones más uno de crianzas. Pobre mi madre, que nunca tuvo una hembra como la deseaba. Pero yo siempre pude notar que el primogénito, mi hermano Roberto, que falleció hace 27 años, tenía cierto privilegio, cierto poder, cierta estima de parte de mi madre, pero más eso lo mostraba más mi padre hacia él, más que fue becado a ir a estudiar magisterio a Chile. Eso le hizo que le tuviera más estima. Entonces,
el primogénito era considerado el miembro más valioso de la familia. Se esperaba que el hijo primogénito, fíjense bien, ¿por qué?, le diera continuación al nombre de la familia. O sea, moría su padre, él tomaba el lugar. Sin embargo, el hecho de que Dios le diera muerte a los primogénitos de Egipto era justo, ya que Egipto les había dado muerte a los hijos de Israel. En Éxodo 1:22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Y maltratado pues al primogénito de Dios, Israel. Verso 23 del capítulo 4. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Se lo habían anunciado, hermanos. La muerte de los primogénitos era un castigo en igual proporción dado a los egipcios. Número 2. Ni un perro moverá su lengua. Y esto lo vamos a ver en la parte que estima al sermón que voy a dar esta mañana con la ayuda del Señor. Ni un perro moverá su lengua. Pero, verso 7, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Cuando Moisés le dijo con respecto a Israel que desde el hombre hasta la bestia ni un perro moverá su lengua, estaba diciendo que el pueblo de Dios no corría ningún peligro. Un perro que ladraba o gruñía no era particularmente peligroso. Sin embargo, Israel ni siquiera tendría que preocuparse con ese minúsculo problema, mientras que el clamor de los egipcios llenaba el aire. Todo estaba tranquilo donde vivían los israelitas. El pueblo de Israel no tenía nada que temer, a pesar de que la muerte de los primogénitos traía dolor y horror a los egipcios. Y me refiero a dos notas aclarativas. La primera es: ni un perro moverá su lengua. La Reina Valera dice: desde el hombre hasta la bestia ni un perro moverá su lengua. Hay otra versión que dice: ni un perro ladrará contra el hombre ni la bestia. Usted use su cabeza, y cuando estemos en el estudio que les he prometido del sermón, a ver si concuerda con lo que estoy imaginando que ustedes estén pensando. Traducción que se ajusta pues al mejor análisis del texto. Luego la otra aclaración que quiero dar, que yo decía que estaba diciendo que el pueblo de Dios no corría ningún peligro. Es decir, literalmente la frase quiere decir afilar su lengua. Se lo repito, la frase quiere decir afilar su lengua. Y se traduce en otras versiones como ni un perro gruñirá. Sugirió pues que lo que quiere decir es que la protección de Dios sería tan total que ni siquiera un perro les ladraría a las hordas salientes de israelitas y sus ganados. Bueno, con esto termino el número 2. Vamos al número 3 de las frases importantes del estudio. La frase número 3 dice: todos estos tus siervos inclinados delante de mí. En Éxodo 8 lo dice esta declaración: todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré.
y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Ya lo hemos visto ampliamente esto. La palabra de Dios incluía el mensaje en cuanto a que los siervos de Faraón, que normalmente pasaban una buena parte de cada día postrándose ante Faraón, irían ante Moisés y se inclinarían delante de él cuando los hiriera la plaga. La narración de las plagas habla de una pugna entre Yahvé y los dioses egipcios, representados especialmente por Faraón. El pasaje anunciaba la victoria inequívoca de Yahvé. Incluso los seguidores más cercanos de Faraón se inclinarían no ante Faraón, sino ante el embajador de Yahvé. Imagínense. Bueno, miren lo que nos dice los versos 9 y 10. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. O sea, Dios preparaba a Moisés. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Bueno, en este punto de la narración, el autor insertó un pequeño resumen para contemplar la historia de las primeras 9 plagas, de la forma como la historia dio inicio con una reseña de lo que estaba pronto a suceder. Ustedes recuerden cuando estudiamos Éxodo 7, los versículos 1 al 5, donde dice: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, tu hermano. Aarón será tu profeta, tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. ¿Ve? Y luego ustedes recuerden en Éxodo 3, los versos 18 al 22, dice: y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días, por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Luego, recordando Éxodo 4:21, y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Algunas versiones sugieren que el versículo 9, donde dice: y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto, sugieren que no continúa la historia narrada en los versículos 4 al 8, que precisamente ya los hemos estudiado. La Nueva Versión Internacional consigna: el Señor le había dicho a Moisés. Indicando todo esto, pues, que todo lo que había sucedido con respecto a las plagas había sido anunciado por el Señor desde el comienzo. O sea, todo esto no es que agarró desprevenido a Faraón ni a la nación judía. Pero claro, ustedes saben que el poder de cualquier nación, es el poder político, poder social, está en manos del rey o el presidente. Y claro, el pueblo se endurecía, así como se endurecía Faraón. Entonces, por eso digo, indicando que todo lo que había sucedido con respecto a las plagas había sido anunciado por el Señor desde el comienzo. Lo que el Señor había anunciado cuando dice en el verso 9: y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá.
Esto es claro. Luego también vemos que habían llevado a cabo estos prodigios delante de Faraón, o sea, los prodigios que Dios les había dicho a Moisés y a Aarón que los hicieran, incluían no solamente las primeras 9 plagas, sino que incluían también la señal que Moisés y Aarón habían hecho ante Faraón. Porque miren lo que dice el verso, vamos a leer el 9 del capítulo 7. Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Y ya sabemos que su vara tuvo mucho poder sobre las varas de los magos de Faraón. Entonces, no obstante, Jehová había endurecido el corazón de Faraón, empujándole a seguir el camino que ya había él elegido. Fíjense bien, aquí se ve el libre albedrío. Faraón estaba en libertad de elegir hacer lo bueno o hacer lo malo. Y en su libre albedrío él eligió hacer lo malo. El resultado fue que Faraón se negó a salir, se negó a dejar salir a los israelitas de Egipto. La 10ª plaga, como lo vemos, cambió el final de la historia. El capítulo 11, con esto termino esta parte, hermanos, entonces es una transición. Hay que entender bien esto. El capítulo 11 es una transición. Concluye el relato de las primeras 9 plagas e introduce la historia de la última y más importante plaga. Como lo vemos ya en ese castigo que vino sobre cada uno de los primogénitos de la nación judía. Termino acá con la ayuda del Señor. Yo les ruego, anticipadamente les aviso, que mantengan sus Biblias abiertas, porque vamos a usar este versículo en la clase en el sermón, mejor dicho. Mantengan sus Biblias abiertas en Jeremías capítulo 7, nos va a ayudar mucho a este estudio. Pero ahorita solamente les doy este anuncio para que definitivamente nos auxiliemos con lo que dice Jeremías capítulo 7. Oremos. Dios Todopoderoso, te damos nuestros agradecimientos porque tú y nadie más que tú nos permites el reunirnos, el estudiar tu palabra, el que ella nos edifique y nos engrandece espiritualmente. Gracias por ello, Señor, por todos los que la han escuchado, que dé los frutos respectivos y que nuestra honra y gloria siempre sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.